Bienvenidos a nuestra presentación sobre el sistema inmunológico. Somos estudiantes del Covalle 17 de Jaltipan de Morelos, Veracruz, del grupo 502. Y hoy vamos a hablarles acerca del sistema inmunitario, un sistema esencial que nos protege frente a amenazas externas como virus, bacterias y otras sustancias nocivas. En esta presentación participaremos varios compañeros: José Javier Gómez Jerónimo, Scarlett Hernández Vélez, Jacis Madaí Ramos Peregrino, José Daniel Orozco Ramírez, Mili Valeria Tobar Candelario, Jenny Leilani Sánchez Camaño y su servidora Isis Abonay Venancio Torres. A continuación empezaremos con una breve introducción. Antes de saber qué es el sistema inmunitario, hay que saber qué es la inmunología. Se define como la ciencia encargada del estudio de las respuestas inmunitarias. La respuesta inmunitaria es la respuesta conjunta y coordinada que desencadena el sistema inmunitario a la introducción de sustancias extrañas. El sistema inmunitario es el conjunto de células, sustancias químicas y procesos que funcionan para dar inmunidad a nuestro cuerpo. La inmunidad, del latín immunis exento, hace referencia a un estado de protección frente a una enfermedad infecciosa. La historia de la inmunidad comenzó en la antigüedad, cuando los seres humanos empezaron a observar que las personas que sobrevivían a una enfermedad quedaban protegidas de futuras infecciones. Uno de los primeros registros de este fenómeno ocurrió en el siglo V a.C., cuando el historiador griego Tucídides notó que los sobrevivientes de la peste de Atenas no volvieron a enfermarse de la misma dolencia. Sin embargo, el verdadero comienzo de la inmunología moderna se da en el siglo XVIII, cuando el médico inglés Edward Jenner desarrolló la primera vacuna en 1796. Jenner observó que las personas que contraían la viruela bovina no se enfermaban de la viruela, una enfermedad mucho más grave. A partir de esta observación, Jenner inoculó a un niño con el virus de la viruela bovina y luego lo expuso al virus de la viruela, demostrando que el niño estaba protegido. Este descubrimiento fue revolucionario y sentó las bases de la inmunización. Más adelante, en el siglo XIX, Louis Pasteur amplió este conocimiento al desarrollar vacunas para otras enfermedades como la rabia y el cólera aviar. La teoría de los gérmenes de Pasteur también fue crucial para entender cómo funcionaban las infecciones y las respuestas inmunológicas del cuerpo. A lo largo del siglo XX, la inmunología continuó avanzando con el descubrimiento de anticuerpos, el sistema inmune adaptativo y la comprensión de cómo el cuerpo distingue entre agentes y patógenos y células propias. Estos descubrimientos han sido fundamentales para el desarrollo de vacunas y tratamientos que previenen y combaten enfermedades. Bueno, yo les hablaré sobre la inmunidad. Primeramente, la inmunidad es el conjunto de mecanismos que protegen al organismo contra agentes patógenos, ya sean estos bacterias, virus o parásitos. Este se divide en dos tipos principales: la inmunidad innata e inmunidad adaptiva, cada una con características y funciones específicas. Además, la inmunidad innata es la primera línea de defensa del organismo y esta se activa de forma rápida y no específica ante la presencia de patógenos. Algunas de sus principales características incluyen que la inmunidad innata se activa inmediatamente o dentro de las primeras horas después de la exposición a un patógeno. A diferencia de la inmunidad adaptiva, la innata no se especializa en un patógeno particular, sino que reconoce patrones comunes en muchos microorganismos a través de receptores de reconocimiento de patrones. Algunos de sus componentes serían las barreras físicas, que abarca la piel y las mucosas que actúan como barreras físicas; las células inmunitarias, que incluyen macrófagos, neutrófilos y células NK, que por sus siglas en inglés son natural killer, o sea, asesinos naturales, que atacan y destruyen patógenos. Otro componente serían las proteínas del complemento, que son un grupo de proteínas que ayudan a eliminar patógenos. Algunos más son las citoquinas, que son moléculas que modulan la respuesta inmune, y la inflamación, que es la inmunidad innata, que provoca una respuesta inflamatoria que ayuda a contener y eliminar el patógeno. Después de la inmunidad innata seguiríamos con la inmunidad adaptiva. Esta se desarrolla más lentamente y es altamente específica. Algunas de sus características incluyen que esta forma de inmunidad puede reconocer y atacar patógenos específicos, desarrollando respuestas especializadas contra ellos. De la inmunidad celular y la inmunidad humoral. Vamos a empezar. Eli Metchnikoff en 1883 descubre a los fagocitos y a la fagocitosis. Este decía que las células, más que componentes del suero, eran las principales efectoras de la inmunidad. Pero Emil von Behring y Shibasaburo en 1890
decía que el suero de los animales previamente inmunizados con difteria podía transferir el estado inmune a animales no inmunizados. Es decir, que decía que la parte esencial para producir células efectoras de la inmunidad era el suero. Primero vamos a hablar acerca de la inmunidad humoral. La inmunidad humoral es una inmunidad proporcionada por una fracción del suero sanguíneo llamado inmunoglobulinas, cuyas moléculas activas se denominan anticuerpos. Estos son producidos por las células plasmáticas y protegen principalmente contra organismos extracelulares. Algunos ejemplos de anticuerpos son los anticuerpos IgE, IgG, IgM e IgA. Se denomina humoral dado que los anticuerpos se encuentran en los líquidos corporales, que antes eran conocidos como humores corporales. Pero, ¿qué son los anticuerpos? Los anticuerpos son moléculas que reconocen a los antígenos microbianos, neutralizan la infecciosidad de los microorganismos y los marcan para su eliminación por diversos mecanismos efectores. Pero para ello, de esta definición podemos rescatar qué es un antígeno. Un antígeno es cualquier sustancia ajena al organismo que pueda o no estimular una respuesta inmunitaria. En caso de que siempre la estimule, se le llama inmunógeno. Al proceso que hacen los anticuerpos se le llama opsonización. Este consiste en que el antígeno es reconocido por un anticuerpo y estos van a opsonizarlo, es decir, lo van a hacer más atractivo hacia otra célula de la inmunidad como los linfocitos T para que estos lo maten. Ahora hablaremos acerca de las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas, como antes se los mencioné, hay de varios tipos. Por decir la IgM, que es la respuesta inmunitaria primaria a agentes infecciosos o antígenos. La IgG, que es la respuesta inmune secundaria a los patógenos en defensa contra las bacterias encapsuladas y es la única que atraviesa la barrera placentaria protegiendo al recién nacido de enfermedades infecciosas. La IgA es el principal anticuerpo en las secreciones. Se encuentra en la saliva, las lágrimas y las secreciones intestinales, genitales y respiratorias. Esta protege la superficie epitelial del sistema respiratorio, digestivo y genitourinario. La IgG, esta protege contra los parásitos, se une a los receptores de alta afinidad en los mastocitos y basófilos causando reacciones alérgicas. Y por último tenemos a la IgD. Esta tiene una función desconocida contra los patógenos, pero su papel es esencial en la diferenciación de linfocitos activada por antígenos. Ahora hablaremos de la inmunidad celular. La inmunidad celular es una inmunidad medida por células que se dirige principalmente hacia los microbios intracelulares. Está protagonizada por los linfocitos T, linfocitos B, las células presentadoras de antígenos, por citocinas y células efectoras. Para esto debemos de identificar qué son las poblaciones linfocitarias. Estas se dividen en dos, en linfocitos B y linfocitos T. Los linfocitos B son las únicas células capaces de producir anticuerpos. Reconocen antígenos solubles extracelulares y de la superficie celular y se diferencian en células plasmáticas secretoras de anticuerpos. Los linfocitos T reconocen péptidos derivados de proteínas extrañas que están unidas a proteínas propias llamadas moléculas del MHC, que se expresan en las superficies de otras células. Constan de poblaciones con funciones diferentes. Tenemos a los LT cooperadores o LTCD4. En respuesta a un estímulo, los linfocitos T cooperadores secretan citocinas que estimulan la proliferación y diferenciación de los propios linfocitos T. Activan otras células, incluidos los linfocitos B, los macrófagos y otros leucocitos. Los LT citotóxicos LTCD8 o CTL. Estos matan a las células que producen antígenos extraños, como las células infectadas por virus y microbios intracelulares. Y por último tenemos a los LT reguladores o LT-REC. Estos inhiben la respuesta inmunitaria, es decir, la regulan. Ahora vamos a hablar de las funciones de cada célula linfocitaria.
Tenemos a los linfocitos B y a los linfocitos T reguladores. Y para esto tenemos dos parámetros, que es el reconocimiento del antígeno y las funciones efectoras que éstes realizan. Los linfocitos B van a reconocer el antígeno directamente y proceden a hacer la opsonización. Esto consiste en neutralizar el microbio, fagocitarlo y activar el complemento. Mientras tanto, los linfocitos T reguladores no van a tener relación con reconocer a un antígeno, sino que ellos van a suprimir a otros linfocitos para que no excedan su respuesta inmune, para que no se sobrepasen y no hagan lisis en nuestras células que no están infectadas. Los linfocitos T o linfocitos CTL, o también conocidos como citotóxicos, ellos van a necesitar una célula infectada para que estos reconozcan al antígeno y van a efectuar la muerte de la célula, y estos no tienen piedad al momento de matar a la célula infectada. Y por último, los linfocitos TH también necesitan una célula infectada para reconocer al antígeno, pero ellos van a hacer la secreción de citocina para activar macrófagos, para activar las vías de inflamación, y también van a activar y proliferar más linfocitos T y B. Y por último, vamos a hacer una comparación de la inmunidad humoral y la inmunidad celular. La inmunidad humoral en cuestión del microorganismo va a detectar solamente a organismos extracelulares, y la celular va a detectar organismos intracelulares, ya sea que hayan sido fagocitados por un macrófago o que estén infectados por una célula, por ejemplo, los virus. Los linfocitos que van a actuar en la inmunidad humoral son los linfocitos B, y en la inmunidad celular los linfocitos T, cooperador, y linfocitos T citotóxicos. Su mecanismo efector en la cuestión humoral va a ser la secreción de antígenos, su unión y opsonización de microbio. La inmunidad celular va a reconocer el antígeno por medio de otra célula. Van a ser los procesos de cada célula. Por ejemplo, los CD4 van a secretar citocina y van a coordinar la respuesta inmune, y los CD8 van a matar al antígeno. Por parte de la inmunidad humoral, su función va a ser que va a bloquear las infecciones y va a eliminar los microbios extracelulares, y por parte de la inmunidad celular va a activar los macrófagos para que maten a los microbios fagocitados, y va a matar a las células infectadas y eliminar los reservorios de la infección. Es importante aclarar que los linfocitos B no forman parte de la respuesta humoral, sino que son los encargados de producir anticuerpos, los cuales estos sí forman parte de la respuesta humoral. Entonces tiene relación, pero no forma parte de esta, sino los anticuerpos. Es decir, que tiene relación al producir los anticuerpos, pero este como tal directamente no participa en la respuesta. La inmunidad es la capacidad del cuerpo para resistir o eliminar una infección. Existen dos tipos principales de inmunidad: inmunidad activa e inmunidad pasiva, que se diferencian por cómo se adquieren y por cuánto tiempo duran. La inmunidad activa ocurre cuando el propio sistema inmunológico del cuerpo produce una respuesta a un patógeno o antígeno, generando anticuerpos y células de memoria. Estas se puede adquirir de dos maneras: de forma natural. Esto se desarrolla cuando una persona se expone a una infección natural. Por ejemplo, si una persona contrae sarampión, su sistema inmunológico responde y luego recuerda cómo combatir la enfermedad si la vuelve a encontrar en el futuro. Y la inmunidad artificial. Esta se induce a través de vacunas, las cuales contienen formas atenuadas, inactivas o partes del patógeno. Estas preparaciones estimulan el sistema inmunológico sin causar la enfermedad, permitiendo que el cuerpo desarrolle defensas específicas. Ejemplo de esto son las vacunas contra el sarampión, la gripe o el COVID-19. La duración de la inmunidad activa generalmente dura más tiempo, a veces toda la vida, ya que el cuerpo genera células de memoria que pueden responder rápidamente a futuras infecciones. Y la inmunidad pasiva. La inmunidad pasiva ocurre cuando se transfieren anticuerpos de una fuente externa en lugar de ser producidos por el propio sistema inmunológico de la persona. Esta inmunidad puede adquirirse de dos maneras: de manera natural, que se da cuando los anticuerpos pasan de la madre al feto a través de la placenta durante el embarazo, o al bebé a través de la leche materna durante la lactancia.
Esto proporciona al recién nacido protección temporal contra enfermedades infecciosas y de manera artificial se obtiene mediante la inyección de anticuerpos provenientes de una persona o animal que ya ha sido inmunizado o ha superado una infección. Por ejemplo, el uso de sueros o inmunoglobinas para tratar personas expuestas a ciertas infecciones como el tétanos o la rabia. Duración. La inmunidad pasiva es, sin embargo, de corta duración, ya que los anticuerpos externos se degradan con el tiempo y el cuerpo no genera células de memoria. Generalmente, esta protección puede durar desde unas semanas hasta unos pocos meses. La anatomía del sistema inmunológico, para su mejor comprensión, la podemos organizar anatómicamente en 3 categorías, las cuales se dividen en células, órganos linfoides y sus sistemas de transporte. En las células se encuentra la hematopoiesis, el linaje mieloide y el linaje linfoide. Los órganos linfoides se dividen en primarios y secundarios, y sus sistemas de transporte son el sistema linfático y el sistema circulatorio. Las células inmunitarias se originan en la médula ósea a partir de una célula madre hematopoyética, la cual tiene la capacidad de generar todas las células sanguíneas y del sistema inmune. Estas células se dividen en 2 grandes grupos según su linaje, mieloide y linfoide. La célula madre es una célula capaz de dividirse y generar varios tipos celulares. En el contexto del sistema inmunológico, las células madres hematopoyéticas son cruciales ya que se encuentran en la médula ósea y dan lugar a todas las células sanguíneas. Las células hematopoyéticas son las células madres multipotentes presentes en las células que se dividen y diferencian en varios tipos de células sanguíneas. Estas células se dividen en 2 linajes principales, como anteriormente mencioné. La mieloide, que genera células como los granulocitos, monocitos, macrófagos y células dendríticas. Linfoides, que producen linfocitos B, linfocitos T y células natural Killer. La línea mieloide produce las siguientes células que participan principalmente en la respuesta inmune innata. Los neutrófilos son los glóbulos blancos más abundantes y actúan fagocitando bacterias y otros patógenos. Los eosinófilos se especializan en la defensa contra parásitos y también están implicados en respuestas alérgicas. Basófilos liberan histamina y otros mediadores inflamatorios durante las reacciones alérgicas. Los monocitos, una vez en los tejidos, se convierten en macrófagos, que son células fagocíticas de gran tamaño que devoran patógenos y restos celulares. Las células dendríticas son los principales celulares presentadoras de antígenos que capturan antígenos en los tejidos y los transportan a los ganglios linfáticos para activar la inmunidad adaptativa. La línea linfoide produce células que conforman parte tanto de la inmunidad innata como la adaptativa, como por ejemplo los linfocitos B. Se encargan de la producción de anticuerpos y proteínas que se unen a patógenos para neutralizarlos o marcarlos para su destrucción. Los linfocitos CD4, que coordinan las respuestas inmunitarias estimulando otras células del sistema inmune. Los linfocitos CD8, que destruyen las células infectadas por virus o células tumorales. Y las células NK, parten de la inmunidad innata y detectan y eliminan células infectadas por virus y células tumorales sin necesidad de activación previa por antígenos específicos. Los órganos linfoides primarios son esenciales en el desarrollo y maduración de las células del sistema inmunológico, que son fundamentales para proteger el organismo contra infecciones y otras amenazas. Estos órganos proporcionan un entorno especializado donde las células inmunológicas, como los linfocitos, pueden desarrollarse y adquirir las capacidades necesarias para desempeñar su función defensiva. Uno de ellos es la médula ósea, que se encuentra en el interior de los huesos largos como el fémur y los huesos planos como el esternón y las caderas. Es el principal sitio de generación de todas las células sanguíneas, un proceso conocido como hematopoiesis, donde aquí se producen y maduran las células precursoras hematopoyéticas, que dan lugar a los distintos tipos de células sanguíneas, incluidas las células inmunológicas como los linfocitos B. Los linfocitos B en particular alcanzan su madurez completa dentro de la médula ósea y durante este proceso adquieren los receptores de superficie que les permitirán reconocer antígenos específicos. Una vez maduras, estas células migran hacia los órganos linfoides secundarios, como los ganglios linfáticos, donde pueden ser activadas ante la presencia de patógenos. La médula ósea también es crucial para la producción de otras células del sistema inmune, como los neutrófilos, monocitos y eosinófilos, que desempeñan funciones importantes en la respuesta inmune innata.
Otro de los órganos que se encuentra dentro de esta clasificación es el timo, el cual es un órgano situado detrás del esternón sobre el corazón y desempeña un papel fundamental en la maduración de los linfocitos T. Aunque el timo es grande en la infancia, comienza a involucionar, es decir, disminuye de tamaño después de la pubertad, y en la edad adulta gran parte de su tejido funcional es reemplazado por grasa. A pesar de esto, sigue siendo un órgano vital en la juventud para la formación de una respuesta inmune competente. Durante su estancia en el timo, los linfocitos T inmaduros llamados timocitos pasan por un riguroso proceso de selección que incluye la selección positiva y la selección negativa. La selección positiva garantiza que los linfocitos T puedan reconocer moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad propias, lo cual es esencial para que puedan interactuar adecuadamente con otras células del sistema inmune. La selección negativa elimina aquellos linfocitos T que reaccionan demasiado fuertemente contra los tejidos propios, lo que ayuda a prevenir enfermedades autoinmunes, donde el sistema inmune atacaría erróneamente al propio organismo. Solo un pequeño porcentaje de los linfocitos T que ingresan en el timo sobreviven a este proceso de selección y se convierten en células inmunológicamente competentes. Los órganos linfoides secundarios son los lugares donde las células inmunitarias se activan ante la presencia de patógenos. Los pequeños órganos distribuidos por todo el cuerpo se filtran a linfa. Aquí los antígenos son presentados a los linfocitos para desencadenar una respuesta inmunitaria. El vaso filtra la sangre eliminando patógenos y células sanguíneas dañadas. También es un sitio de activación de los linfocitos. Un tejido linfoide también asociado a la mucosa incluye las amígdalas, placas de Peyer y el tejido linfoide en los intestinos y tracto respiratorio. Protege las superficies mucosas del cuerpo que están en contacto directo con el medio externo. El sistema inmunológico cuenta con dos principales sistemas de transporte que permiten la movilización de células inmunes, anticuerpos y otras sustancias clave para la respuesta inmune, los cuales son el sistema linfático y el sistema circulatorio. Estos sistemas trabajan juntos para facilitar la vigilancia inmunológica en todo el cuerpo y para garantizar una respuesta rápida a las infecciones y otras amenazas. El sistema linfático es crucial para el transporte de células inmunitarias y el drenaje de líquidos. Su función es transportar la linfa, un fluido que contiene glóbulos blancos, nutrientes y productos de desecho. La linfa, a través de los vasos sanguíneos, pasando por los ganglios linfáticos, donde se filtra y se activan las células inmunitarias en respuesta a infecciones. Sus componentes son los vasos sanguíneos, los cuales conducen la linfa desde los tejidos hasta el torrente sanguíneo. Otro es la linfa, que es un líquido que transporta linfocitos, antígenos y otras sustancias, y los ganglios linfáticos, que actúan como centros de control donde las células inmunitarias pueden responder a amenazas. El sistema circulatorio es esencial para el transporte de células y moléculas del sistema inmunológico. Sus componentes principales son el corazón, el cual funciona como una bomba que impulsa la sangre por el cuerpo y distribuye rápidamente células inmunitarias y mediadores a los sitios de infección. Los vasos sanguíneos, entre sus tipos son las arterias, las venas y capilares. Las arterias llevan sangre y células inmunitarias a los tejidos. Las venas retornan sangre desoxigenada al corazón. Los capilares facilitan el intercambio de células inmunitarias entre sangre y tejidos. En los componentes de la sangre se incluyen los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas y el plasma. En los glóbulos blancos incluyen linfocitos B y T y fagocitos que combaten infecciones. Sus funciones de este sistema en el sistema inmunológico son el transporte de células inmunitarias, el cual facilita la movilización rápida de linfocitos desde órganos linfoides hacia sitios de infección. Otros son la distribución de anticuerpos, el cual transporta anticuerpos para neutralizar patógenos en el cuerpo. La comunicación inmunológica distribuye citoquinas que regulan la respuesta inmune, y la extravasación permite a las células inmunitarias abandonar los vasos sanguíneos para dirigirse a los tejidos afectados. Y por último, la filtración de patógenos. El vaso y los ganglios linfáticos filtran la sangre eliminando patógenos y células dañadas. Enfermedades comunes del sistema inmunitario pueden ser por inmunodeficiencia o autoinmunitarias. Ocurren cuando el organismo no cuenta con suficientes células inmunitarias o no funcionan bien. Enfermedades autoinmunes.
El sistema inmunológico ataca por error las células y tejidos sanos del propio cuerpo al confundirlas con agentes extraños. Ejemplo de enfermedades puede ser la lupus, que afecta a múltiples órganos y sistemas como la piel, riñones, corazón y articulaciones. La artritis, que provoca inflamación en las articulaciones causando dolor y deformidad. Las inmunodeficiencias se producen cuando el sistema inmune no funciona correctamente y no es capaz de defender al organismo de infecciones. Una enfermedad puede ser el VIH-Sida, ya que este ataca y destruye las células T, debilitando el sistema inmunológico progresivamente y dando lugar al síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA. Ejemplos de enfermedades de hipersensibilidad pueden ser las alergias, que son reacción exagerada del sistema inmune frente a alergenos como el polen, los ácaros o ciertos alimentos, o también las alergias respiratorias como el asma alérgica, una forma de asma desencadenada por alergenos que afectan las vías respiratorias. Existen también tratamientos. Como nuestro sistema inmune a veces no tiene la suficiente fuerza para luchar contra algunos microorganismos, nos enfermamos y es ahí donde acudimos a medicamentos que pueden o aliviar los síntomas o combatir la infección. Para combatir las infecciones por bacterias usamos lo que son los antibióticos, pero debemos tener cuidado al tomarlos porque también pueden eliminar todas las bacterias del cuerpo y también se pueden llevar las que son beneficiosas para nuestro cuerpo, que podría ser la flora intestinal, ya que si se usan muchos antibióticos, estos virus se pueden volver insensibles y puede que ya no tengan efectividad. Alexander Fleming hizo un descubrimiento importante, que fue la penicilina, que fue el primer antibiótico en el siglo XXI. Existen para las enfermedades prevención, que son las vacunas. Edward Jenner fue un científico que logró inmunizar a un ser humano con un proceso muy parecido a la vacunación. Se han ido desarrollando gracias a ello vacunas para muchas enfermedades que causaban muertes o ha disminuido la frecuencia con la que aparecen enfermedades como el sarampión o las paperas. Las vacunas preparan a nuestro sistema inmunológico enseñándole a reconocer los virus. Las vacunas le presentan el virus al sistema y si en algún momento aparece el virus en el sistema inmune, lo recordará y actuará. Sin embargo, aún existen muchas enfermedades sin vacunas como el ébola y virus nuevos que han surgido. Existen también otros medicamentos que pueden aliviar los síntomas. Por ejemplo, cuando tenemos fiebre tomamos un antipirético que ayudará a controlar la temperatura del cuerpo. Para favorecer nuestro sistema inmunitario es recomendable hacer ejercicios de 30 a 60 minutos diarios para manejar el estrés y fortalecer el sistema inmunitario. Dormir lo suficiente, ya que el sueño es el que recupera el desgaste diario. Si no se duerme lo suficiente, poco a poco va a ir afectando al sistema inmune y puede ser debilitado, lo que provocará que no pueda ayudar contra las infecciones. Una hidratación adecuada, beber suficiente agua para el buen funcionamiento. Mantener un peso saludable. La obesidad se relaciona con el sistema inmunitario y con enfermedades como diabetes e hipertensión. Tener una dieta balanceada que incluya frutas y verduras, generalmente crudas, ayuda al sistema inmunitario. Pescados, atún, sardinas, almendras, nueces. También como alimentos fermentados como el yogur, pues son probióticos y ayudan a desarrollar bacterias para el sistema digestivo. Cosas que pueden dañar el sistema inmunitario son el exceso de alcohol y tabaco, comer alimentos con grasas saturadas y carbohidratos como comida chatarra, no saber manejar el estrés, llevar una dieta sedentaria o inactiva, o trastornos de sueño o dormir demasiado. Nuestro estado de ánimo también puede afectar a nuestro sistema inmune. Para finalizar, les voy a explicar la primera parte del proceso de migración de los leucocitos durante una respuesta inflamatoria. Pero antes que nada, les daré lo que es una breve introducción sobre cómo se relaciona esto con el sistema inmunológico en general. Bueno, como ya mencionaron, el sistema inmunológico es el encargado de protegernos contra infecciones, agentes extraños y reparar los tejidos dañados. Este sistema está compuesto por diferentes células, tejidos y moléculas que actúan en conjunto. Uno de los aspectos más importantes de la respuesta inmune es la capacidad de las células inmunes como los leucocitos, de movilizarse hacia los lugares donde hay una infección o inflamación. El proceso que les voy a decir es conocido como migración leucocitaria, que es clave para que el sistema inmunológico pueda actuar de manera eficiente y localizada. Sin este proceso, los leucocitos no podrían llegar a los tejidos afectados, lo que limitaría la capacidad del cuerpo para defenderse. La introducción del proceso de inflamación es cuando se detecta una infección o daño en los tejidos, el sistema inmune se activa rápidamente. Uno de los primeros en responder es el macrófago, una célula que detecta y elimina patógenos. Al identificar microorganismos extraños, el macrófago libera lo que son citocinas como el TNF y la
y L1, que son señales químicas que activan otras células inmunes. Estas citocinas también estimulan el endotelio, que es el que recubre los vasos sanguíneos, para que expresen moléculas de adhesión y que permiten que los leucocitos se adhieran y migren hacia los tejidos inflamados. La expresión de selectinas. En respuesta a las citocinas, el endotelio vascular expresa moléculas llamadas P-selectina y E-selectina. Estas selectinas son esenciales para permitir la adhesión transitatoria de los leucocitos a la pared del vaso sanguíneo, lo que inicia el proceso de su migración. Rodamiento de los leucocitos. Los leucocitos en la sangre se adhieren a las selectinas mediante interacciones con moléculas en su superficie, como Cialy-Lewis X modificada. Esto les permite rodar sobre el endotelio. Este rodamiento es una adhesión débil y transitoria que les permite moverse lentamente sobre la superficie del vaso hasta llegar al sitio adecuado. Integrinas en estado de baja afinidad. Durante esta fase, las integrinas en los leucocitos están en un estado de baja afinidad, lo que les permite mantener en contacto con el endotelio, pero sin adherirse completamente. Bueno, en esta parte puedo concluir sobre el rodamiento de los leucocitos, que es el primer paso de su migración. A continuación se les explicará cómo los leucocitos se detienen firmemente y cruzan hacia los tejidos afectados. Bueno, ahora voy a continuar con la siguiente parte del proceso, que es cómo los leucocitos se adhieren firmemente al endotelio y atraviesan hacia los tejidos. Bueno, esto comienza con la activación de las integrinas. Mientras los leucocitos están rodados sobre el endotelio, se liberan moléculas llamadas quimioquinas desde el sitio de la inflamación. Estas quimioquinas actúan como señales para los leucocitos. Las quimioquinas activan las integrinas en la superficie de los leucocitos, lo que les permite pasar de un estado de baja afinidad a un estado de alta afinidad. En este estado, las integrinas pueden adherirse firmemente al endotelio. Bueno, para esto es la adhesión estable. Ahora que las integrinas están activas, los leucocitos se adhieren fuertemente a ligandos específicos en el endotelio, como el ICANN-1, una molécula que es de adhesión intercelular. Esta adhesión firme es especial ya que permite que el leucocito deje de rodar y se firme en un punto del endotelio. Siguiendo con la diápesis e migración. El siguiente paso es la diápesis, que es cuando el leucocito atraviesa la barrera del endotelio y entra al tejido. Esto ocurre gracias a la interacción con las moléculas como PKAN-1 que se encuentran en las uniones entre las células endoteliales. El leucocito literalmente se escurre, digámoslo así, entre estas uniones para entrar al tejido dañado o infectado, donde comenzará su función de eliminar los patógenos o reparar el daño causado. Bueno, con esto concluye mi parte sobre los leucocitos que se activan y migran a través del endotelio hacia los tejidos afectados. Gracias por su atención y hasta otra. Bye.